Bien, buenos días hermanos. Como ustedes saben, nuestro pastor se encuentra gozando de unas merecidas vacaciones y es por esa razón que me ha pedido que pudiera estar con ustedes compartiendo el mensaje del Señor en esta mañana. Yo agradezco esa bendición que me da el Señor de estar con ustedes. Solo antes de empezar quisiera puntualizar dos cosas principales, ¿no? Muchas veces cuando se predica, se toma como base bíblica a veces un capítulo, una porción de un capítulo, un versículo, incluso a veces medio versículo, ¿no? Como base bíblica para la predicación del sermón. En esta ocasión es una base un poco más grande. El libro de Habacuc no está tan amplio, son 3 capítulos. Y no es que vayamos a leer todos, ni que se base en todo el libro, el mensaje, pero sí voy a ocupar varios pasajes, varios versículos del libro, de los 3 capítulos, y esperando que, esta base tan grande no me permita transmitir correctamente el mensaje del Señor que quiero transmitir, por un lado. Y por otro lado, voy a usar, mucho le voy a pedir de favor a Rolando, que me haga favor de poner los pasajes en la versión de la Nueva Versión Internacional, con la intención de que pueda ser un poco más accesible y entendible el pasaje. Bien, vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, te doy gracias, Señor, por esta bendición que me das de estar, Señor, delante de mis hermanos para compartir tu palabra, Señor. Te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, Señor, esta palabra tuya convenza el corazón de cada uno de nosotros y, Señor, nos ayude a realizar tu voluntad. Pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el pasaje que acabamos de leer en Habacuc. Al final, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré de Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué pasaje tan precioso! Qué pasaje tan rico que ha dado lugar a tantas predicaciones, tanto por su belleza como por su mensaje de fe y confianza en el Señor ante las dificultades de la vida. Pero también, qué contraste tan grande con el principio del libro. Si pudiéramos poner, por favor, de los versículos 1 al 4 en esta versión internacional, donde dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Al escuchar cómo inicia y luego cómo termina el libro, entra la duda y uno se pregunta: ¿qué es lo que sucedió a lo largo de esta carta? ¿Qué entendimiento, qué comprensión, qué interpretación tuvo que cambiar o tuvo que renovarse para que el profeta pase de una postura que podríamos llamar de lamento o de queja a otra de fe y de confianza tan grandes? ¿Qué debió cambiar? ¿Qué discernimiento nuevo pudo haber en el profeta para esto? Y es precisamente lo que le pediremos al Señor que nos muestre en esta mañana. Habacuc es uno de los llamados profetas menores. No porque el contenido de su profecía fuera intrascendente o no tuviera importancia, sino que el tamaño o el contenido no es tan extenso.
pero no por eso deja de tener la fuerza y el ímpetu que como palabra del Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero a pesar de esa importancia, es un libro poco leído en lo general, ¿no? Aunque tal vez muchos de nosotros tengamos presentes esa última parte tan preciosa que acabamos de leer, ¿no? Aunque la higuera no florezca. Por eso también es importante conocer un poquito el contexto en el que se da este pasaje. Y podemos ver el reino de Judá, que estaba al borde ya del colapso por no haber cambiado su actitud delante del Señor y por rehusarse a aprender de las experiencias de sus hermanos del norte. La tribu de Israel, que había sido ya años antes también conquistada y había sido llevada al cautiverio y a la deportación. Ahora ellos, la tribu de Judá, se encuentra en un momento en el que Nabucodonosor y Babilonia se preparan para invadirla. Y a la par de esto, el pueblo que había sido escogido por Dios, ese pueblo tan especial para el Señor, estaba en una decadencia gravísima, tanto moral, política, social y espiritualmente. Habacuc había visto cómo la maldad social iba creciendo, cómo la justicia era manipulada por los poderosos, como dice Amós, para comprar la causa del pobre por un par de sandalias. La decadencia era casi generalizada. Pero lo que más le dolía al profeta era ver a su nación alejándose de Dios. Nada de lo que había visto anteriormente, nada de lo que le había sucedido a las otras tribus, habían hecho mella en el corazón del pueblo de Judá. Iban y caminaban por los mismos pasos que ellos. El escenario entonces es el del pueblo de Judá, que prácticamente había imitado en todo a los pueblos que el Señor había expulsado de la tierra prometida en su momento, cuando se las había entregado. Y por eso Él está perplejo. Y por eso esa pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Los cuestionamientos de Habacuc seguramente serán también cuestionamientos de muchos de nosotros. O muchos de esos cuestionamientos también los tendremos nosotros. La preocupación por la sociedad en que le tocó vivir a Habacuc muchas veces también es la preocupación que nosotros tenemos en este tiempo por la sociedad en la que a nosotros nos ha tocado desenvolvernos. Tantas cosas nos sorprenden y nos asustan a veces. Si miramos el escenario internacional, guerras en Rusia, en Ucrania, genocidio en Palestina, mortandad por hambre en África, una gran crisis migratoria en Europa, barcos completamente llenos de migrantes, que si bien pueden representar un desafío fuerte a los gobiernos por diferentes razones, también es cierto que el Señor nos muestra a lo largo de su palabra que Él ha tenido especial cuidado por la viuda, el huérfano y el extranjero. Nos vamos acercando un poquito más hacia acá y podemos encontrarnos con situaciones como la invasión a Venezuela,
los problemas en Nicaragua. Más para acá, la violencia que azota y lastima a nuestro país, a todo lo largo de nuestro país. Nos acercamos más y todavía a veces vemos riñas y contiendas en nuestras propias iglesias. Pasa el tiempo y nos seguimos enojando con los mismos hermanos por las mismas cosas, con sus matices, pero básicamente por las mismas cosas. Nos seguimos acercando más y aparece ante nosotros como un gigante, el monstruo terrible y humillante de la violencia en el hogar. En todas sus maneras, verbal, física, psicológica. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Pero no solo los cuestionamientos de Habacuc son los mismos que los nuestros, sino que también muchas veces, al igual que Habacuc, tenemos la sensación de no ser escuchados por el Señor. La sensación a veces de que el Señor tal vez es indiferente ante lo que nos sucede. Y por eso a veces queremos clamar y decir, Señor, ¿por qué no actúas? ¿Por qué tenemos que seguir siendo testigos de esto que estamos viviendo y que estamos viendo? Y es por eso el desconcierto y la perplejidad de Habacuc. Pero si la aparente inacción, digamos, del Señor lo desconcierta, su respuesta lo desconcierta aún todavía más. Si me ayudas, por favor, Rolando, versículos 5 al 7, por favor. Viene en estos versículos la respuesta del Señor ante las preguntas de Habacuc y le dice, miren a las naciones, contémplenlas, quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que si se la contara, no creerían. Estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y promueve su propia honra. En pocas palabras, Habacuc, estoy usando a los caldeos como instrumento para corregir la desobediencia de Judá. Eso le está diciendo el Señor. Los caldeos son instrumento mío para corregir a este pueblo. ¿Cómo no iba a estar desconcertado si Dios está usando a la nación más cruel y despiadada de ese tiempo para traer corrección a su pueblo? El primer momento, como dijimos, de desconcierto era la inacción de Dios, la falta de respuesta. Pero el segundo momento es más dramático aún. Está desconcertado por la forma y el instrumento que Dios ha elegido para corregir a Judá. Y aunque Habacuc entiende que Dios ha levantado a los caldeos para mostrar a los judíos la insensatez de apartarse de él, para mostrarles que ha sido un error gravísimo el darle la espalda y seguir a otros dioses, él no entiende por qué el Señor está ocupando este pueblo tan temible para este propósito.
Y por eso, a pesar de que conoce el carácter del Señor, a pesar de que sabe que el Señor es santo y que desde el principio Jehová es el mismo y que no cambia y que aparte de todo preservará la vida de los que le son fieles, cuestiona otra vez a Dios, señalando cuán malvados son los caldeos. Dice el versículo 13, Señor, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar la opresión. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? Has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe. El malvado los saca a todos con su anzuelo, los arrastra con sus redes, los recoge entre sus mallas y así se alegra y se regocija. ¿Cómo permites que estos babilonios hagan esto o vayan a hacer esto con tu pueblo? Y cuando termina este cuestionamiento, ya en el versículo 2, de los versículos 1 al 4, y con una actitud que a lo mejor, dependiendo cómo leamos este pasaje, una actitud que muy probablemente raya en el desafío, ¿no? Le dice al Señor, me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja. Tal vez como diciendo, voy a ver cómo Dios puede explicarme esto. Quiero escucharlo de sus propios labios. Que me diga por qué ha de suceder así. Y entonces el Señor le dice, escribe la visión y grábala claramente en la tablilla para que se lea de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque perezca. Perdón, el 2, 3 y 4. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente, no tiene el alma recta, mas el justo por la fe vivirá. Pero entonces, cuando la respuesta del Señor hace que Habacuc pase del desconcierto y la perplejidad que tuvo en un primer momento, ahora hace que pase a la seguridad de justicia y a la esperanza. Porque a partir de ese momento, en el capítulo 2, el Señor comienza a revelar el castigo que sobrevendrá sobre los caldeos, el juicio que vendrá sobre ellos, porque no quedarán tampoco sin castigo. Así como será castigado Judá, también los caldeos, también los babilonios. Pero en medio de eso también le hace una promesa llena de esperanza a Habacuc, ya que cuando el Señor le responde y le dice que escriba todo lo que tiene que escribir, porque eso sin duda se cumplirá, también pronuncia esas preciosas palabras que tanta repercusión han tenido en la vida del cristiano y en el desarrollo del cristianismo en general. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Palabras que son citadas en el Nuevo Testamento 3 veces, me parece, por el apóstol Pablo, y que en su momento fue el descubrimiento central de Martín Lutero, que impulsó la Reforma Protestante, revelando que la salvación no se gana con obras, sino que se recibe como un regalo gratuito de Dios solamente por la fe en Jesucristo. Desde ese tiempo viene este pasaje.
Así que este pasaje, en un sentido más limitado, se relaciona así con los tiempos de Habacuc, de Babilonia, de Judá, pero también en un sentido más amplio apunta a todos los hombres que ponen su confianza en Cristo como su Salvador, aun que estén viviendo en medio de una sociedad perversa. Apunta a todos aquellos que ponen su confianza en Cristo como su Salvador. Pero también es importante reparar que la primera parte de este versículo 4 habla de aquellos cuya alma no es recta y que son insensatos, insolentes, dice alguna otra versión, orgullosos, dice la mayoría de las versiones. Es decir, aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que creen que no necesitan de Dios para nada. Todo lo puedo con mi educación, mi preparación, mi dinero, mis conexiones. No necesito del Señor. Pero también para aquellos insensatos, insolentes, orgullosos, como algunos de nosotros, que vivimos la vida sin tomar en cuenta a Dios para nada. Que vivimos la vida tomando en cuenta a Dios solamente el domingo a las 12. Solamente en el culto del bautismo de mi hijo o de la persona de quien fui padrino, testigo, etc. Dice, esa alma no es recta. Después ya en el capítulo 2, al final, viene una serie de ayes y lamentos que muestran la manera en que Dios va a emitir su juicio o va a ejercer su juicio sobre los caldeos. Viene un ay sobre el que multiplicó lo que no es suyo, otro ay sobre el que codicia ganancia injusta para su casa, otro ay sobre el que edifica la ciudad con sangre, y un último ay sobre el que da de beber a su prójimo para despojarlo. Finalmente, entonces, vemos cómo después de un primer momento de desconcierto y perplejidad por la aparente pasividad de Dios, Habacuc pasa a un momento de seguridad, de juicio para los malvados y de esperanza para quien tiene fe en Él. Y por último, en el capítulo 3, pasa a mostrarnos una manifestación plena de esa confianza en Dios. Recordemos que en un principio Habacuc solo estaba viendo las cosas que sucedían en la sociedad y estaba preocupado. En el capítulo 2, Dios le dice, mira y asómbrate. Y en este capítulo 3 vemos o vamos a ver cómo realmente Habacuc se asombra. Y dice el versículo 2 del capítulo 3, he oído acerca de ti, Señor. Estoy maravillado de tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Habacuc, que comenzó el libro diciendo, Señor, ¿por qué no haces algo? Ahora dice, Señor, ve con cuidado, no hagas demasiado. En tu ira no te olvides de la misericordia, Señor, tú eres bueno. Señor, veo que estás obrando, pero en medio de todo ese obrar, recuerda, Señor, que tú eres misericordioso. Quisiera decirle, no nos juzgues tan severo. Y en esa oración que sigue es un pasaje hermoso y poético en el que el profeta lo que hace es volver al pasado.
recordar lo que Dios ha hecho a través de la historia. Y eso es lo que convence a Habacuc de que puede confiar en Él. Él no vive guiado por una fe ciega, sino confía en un Dios que ha actuado a lo largo de toda la historia. En un Dios que se ha manifestado en la vida de su pueblo siempre. Que lo ha castigado, sí, pero que lo ha salvado también siempre. Por eso confía Habacuc en su Señor. Esto nos hace recordar el Salmo 77. Si recuerdan, cuando dice el salmista, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, no me dejaba pegar los ojos, etcétera, etcétera. Meditaba en mi corazón, mi espíritu desmayaba y yo le pedía y no escuchaba la respuesta del Señor. Pero dice más adelante, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Sí, me acordaré de sus memorias. Y entonces en este capítulo 3, Habacuc hace una especie de recuento de esas memorias. Y eso le da la fortaleza y le da el ánimo para creer y saber que ese Dios actuará. Que es un Dios en el que se puede confiar, porque tiene todo bajo su soberanía, bajo su control. Y dice ya el versículo 16, después de que lee todo aquello, al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperé en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Sabía que la visión se iba a cumplir, que el momento del juicio iba a llegar. Y tuvo miedo, tembló, dice que sus piernas temblaron, estuvo a punto de caer, pero dice, esperaré en silencio el día venidero. ¿Los problemas por los que protestaba y se quejaba fueron resueltos? No. Judá siguió con su tipo de vida, no cambió para nada. ¿Cambiaron las circunstancias de la vida de Habacuc? Tampoco. No cambió nada. Lo que cambió fue su perspectiva. De esa mirada estrecha que solo veía maldad e injusticia, después de hablar con el Señor, Habacuc amplía su visión y ahora puede ver el accionar de Dios en medio de la vida. Puede ver que Dios está detrás de todo eso, que en su soberanía Él ha decidido lo que va a suceder. Comienza a ver la vida desde la perspectiva de un Dios que controla todo. Dios no le dijo que la invasión se iba a cancelar o iba a desaparecer. Pero Dios le hizo ver que todo estaba controlado por Él. Y esto es aplicable también a cualquier situación de nuestra vida. La enfermedad, la situación familiar que atravesamos, la muerte misma. Todo está bajo el control de Dios. Por eso no deberíamos tener un miedo paralizante por lo que vendrá en el futuro para nuestras vidas. Porque nuestra vida está en manos de un Dios bueno que controla todo. Ojalá que pudiéramos todos, con toda convicción y confianza, decir con Habacuc, como en el final del versículo 16, esperaré el día venidero, ¿cuándo? Y pongamos aquello a lo que tanto tememos.
Hay veces que no podemos ver la grandeza de Dios a menos de que lleguen adversidades. Pero tengamos la certeza de que cuando la adversidad llega, nos sostiene la fe. El Señor Jesucristo, a través de la fe en Él, nos sostiene, nos ayuda, nos bendice. Aunque nuestro cuerpo tiemble y las emociones y las fuerzas físicas parezcan fallar o incluso fallen de a de veras, habrá que dirigir la mirada a nuestro Señor, no a las circunstancias que vivimos. Al Señor que controla mi vida y controla esas circunstancias. Aunque la higuera no florezca, dice el 17. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. 18 y 19, por favor. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Repito, qué bello poema, qué bello pasaje de la Escritura. Pero mirándolo un poquito más profundamente, este pasaje también habla de la actividad económica de Israel. El fruto de la higuera, el cultivo de la uva, de la aceituna, la agricultura, el pastoreo, todo lo que tiene que ver o lo que tenía que ver con el sustento de una familia en ese tiempo. Qué fe y qué confianza tan grande de Habacuc al decir, aunque todo esto falte, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué tamaño es ese profeta? En pocas palabras, aunque toda la adversidad que pueda uno pensar está sobre mí, si tengo la mirada puesta en el Señor, puedo gozarme, porque Él me fortalecerá y me salvará. Quiera Dios que también nosotros podamos pasar, como el ejemplo de este libro, de nuestra perplejidad y de nuestro desconcierto, a la confianza del obrar de Dios en medio de las dificultades, y de ahí a manifestar nosotros en nuestra vida diaria esa confianza tan grande que tuvo el profeta. Que Dios les bendiga. Padre bendito y Dios eterno, gracias te damos, Señor, porque tu palabra siempre edifica, porque tu palabra siempre fortalece y anima, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que, Señor, tú alientes el corazón de cada uno de nosotros y nos permitas enfrentar y encarar la vida, Señor, con la perspectiva, Padre, que tú pusiste en Habacuc, sabiendo, Señor, que en tu soberanía tú controlas los tiempos, la vida y todo lo relacionado, Señor, con tu creación. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.